Si estás escuchando esto, necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Sigo respirando de milagro, y cada latido me recuerda que el cuaderno aún está abierto. Hace 3 semanas era un tipo corriente. Oficina, terapia, Spotify mientras cocinaba. Mi psicólogo me pidió anotar sueños para desenterrar bloqueos. Dormía, escribía, repetía, hasta que una mañana encontré letra que no era mía, fresca, temblando sobre la página como si acabara de nacer. Él dice que nunca toca el cuaderno. Yo digo que algo escribe cuando cierro los ojos. La alarma del celular vibraba contra la mesita de luz, y yo, como cada mañana, le pedía 5 minutos más al universo antes de abrir los ojos. Afuera, el sol de marzo se colaba por las rendijas de las persianas y dibujaba rayas doradas sobre la colcha azul que mi mamá me regaló cuando me mudé. Olía a pan recién hecho del panadero de abajo, y eso era la señal de que el día estaba listo para ser perfectamente normal. Me estiré, crucé los brazos sobre la cabeza y sentí el chasquido satisfactorio de la columna. Todo en su lugar. El retrato de Lucía y yo en la playa, la taza de café frío del día anterior, el libro de Haruki Murakami que juraba terminar esa semana. Me levanté, me metí los pies en las chanclas sin despegar los talones y fui al baño. Me miré al espejo. Ojos sin ojeras, barba de 2 días, una cicatriz blanca en la ceja izquierda que ya ni recordaba de dónde salió. Sonreí, porque la rutina me hacía sentir dueño de algo. Dueño de mí, supongo. Desayuné lo de siempre. Avena con plátano, un chorrito de miel, un vaso de agua con limón. Mientras masticaba, revisé el calendario del celular. Terapia a las 10. Reunión con diseño a las 3. Partido de fútbol con los chicos a las 8. Todo pintado de colores alegres, como si la vida fuera un planner de estudiante feliz. Salí del departamento a las 9:15. El portero, don Raúl, me dio los buenos días con el mismo tono de siempre, y yo le devolví la monedita por el café que le gusta tomar en la esquina. Caminé por la acera como quien recorre un escenario que ya sabe de memoria. La farmacia con el letrero de neón que parpadea la A. La cafetería donde la barista rubia me guarda el chango de mi pedido antes de que lo pida. El semáforo que siempre me toca en rojo justo cuando pienso, esta vez sí me toca en verde. Subí al metro línea 9, abrí el Kindle y leí 3 páginas de un thriller que ni me emocionaba. La gente a mi alrededor iba igual. Auriculares puestos, cara de lunes, bolsos que parecen pesar 1 tonelada de preocupaciones. Me sentí parte de una coreografía colectiva y eso me tranquilizó. Llegué al consultorio 5 minutos antes. La recepcionista, Clara, me sonrió con esa sonrisa que parece medida para no alterar a nadie. Me ofreció agua, la acepté, y mientras la bebía miré los cuadros abstractos que el doctor Mera colgó hace 3 años y que nadie ha entendido jamás. Cuando me tocó entrar, él me estrechó la mano con la misma presión de siempre y me indicó el sillón beige que ya tiene la forma de mis glúteos. Empezamos hablando del clima, de la Champions, de mi jefe que no sabe delegar. Luego, como cada semana, me preguntó por mis sueños, y ahí fue donde, por primera vez, vacilé. No porque no quisiera contarle nada, sino porque no recordaba ninguno. Literalmente, había dormido 8 horas, pero mi cabeza parecía una pizarra borrada con esponja mojada. Le dije que estaba en blanco. Él asintió. Anotó algo en su libreta negra, la misma que siempre usa con las esquinas desgastadas, y me propuso un ejercicio. Llévate este cuaderno. Me alcanzó uno de tapas duras, rayado, olor a papel nuevo, y escribe cualquier imagen, por mínima que sea, en cuanto despiertes. No filtre, no juzgue, solo anote. El inconsciente es tímido,
pero si lo esperas con el lápiz en la mano, suele asomarse. Me lo metí en la mochila como quien receta una medicina sin sabor. Salí del consultorio con la misma sensación de siempre. Más ligero, como si alguien me hubiera sacado una mochila interna de piedras. Fui al supermercado. Compré pollo, verduras y un paquete de galletas de chocolate que juré no abrir hasta el fin de semana. A la tarde en la oficina, mi compañera Ana me mostró un meme de gatitos y me hizo reír de verdad. A las 6, cerré la computadora, le dije adiós al planta de Monstera que mi jefe compró para dar oxígeno creativo y salí con paso ligero. En el partido metí 2 goles y un compañero me dijo que estaba en racha. Cené pizza con los chicos, llegué a casa a las 11, me duché y me metí en la cama con la certeza de que mañana sería otro día redondo. Apagué la luz, besé la foto de Lucía, que ya no vive conmigo, pero aún la conservo en la mesita, y me quedé dormido sin saber que, justo ahí, al otro lado de la puerta, el cuaderno que había dejado sobre el escritorio parecía aguardar paciente, como una cámara de eco que ya sabía que iba a llenarse de algo que yo aún no era capaz de imaginar. El reloj de la cocina marcaba las 06:42 cuando desgarré la hoja arrugada. El café aún no hervía y ya tenía la garganta llena de ácido. Había dormido 8 horas según la app, pero me desperté como si me hubieran sacado a patadas de un pozo. El cuaderno, ese Moleskine negro que el doctor Navarro me entregó en la segunda sesión, estaba abierto sobre la mesa, exactamente donde lo dejé, pero la página 14 ya no era la misma. Yo recuerdo haber escrito en la 13. Soñé que corría por un túnel de azulejos y al final había un espejo que no reflejaba mi cara. Eso fue todo. Firmé la fecha, cerré con la goma elástica que trae el cuaderno y me fui a la ducha. Ahora, en cambio, debajo de mi línea aparecían otras 3, escritas con una letra que parecía un eco deformado de la mía. No mires el espejo si te persigue. Espejo necesita que lo mires para saber que aún estás vivo. La tinta era negra, igual que la mía, pero más brillante, como si alguien hubiera apretado la pluma de más y la página aún respirara. Me agaché, olí el papel y sentí un regusto metálico que no venía del café. El retoño de paranoia que había germinado la noche anterior, cuando descubrí la primera anomalía, se convirtió en un tallo que me atravesó el pecho, porque estaba seguro de una cosa: esa letra no era mía. Ni siquiera una versión dormida. Tenía la misma inclinación, sí, pero las M cerradas como bolsas sin fondo y las R que parecían ganchos de carnicero eran de otra persona o de otra cosa. Me senté en el suelo de la cocina junto a la nevera que zumbaba más fuerte que de costumbre y empecé a dictarle a mi WhatsApp lo que veía. 06:44. Segundo día. Página 14. Texto intruso. Fotografía adjunta. La foto salió borrosa. La luz del amanecer reflejaba en la página y la pantalla del móvil temblaba con mis dedos. Borré el audio antes de enviarlo. ¿A quién se lo iba a mandar? ¿A mi hermana? ¿Me ignoraría? ¿A Navarro? Me diría que la culpa era del hipocampo confundido. Me quedé mirando la letra ajena hasta que el café se enfrió y la tetera silbó como un perro herido. Fui al baño, me cepillé los dientes con una furia que no era mía y me dije: tranquilo, es una broma. Alguien entró por la ventana, escribió y se fue. O yo mismo lo hice dormido y no lo recuerdo. Pero la cerradura de la puerta estaba intacta y yo vivo en un tercero sin balcón. Además, ¿quién se molesta en plagiar la letra de otro para dejarle un consejo existencial a las 6 de la mañana? En el trabajo, una open space que huele a tóner y a sueños aplazados, intenté no mirar el cuaderno. Lo había metido en la mochila, dentro de una funda de plástico,
como si eso pudiera contenerlo. A las 10:17 no pude más. Faltaban 10 minutos para la reunión de seguimiento y yo sentía que la tinta se me clavaba entre las costillas. Me escabullí al baño de discapacitados, el único con pestillo, saqué el cuaderno y comparé la página 14 con las anteriores. Las mías tenían la presión irregular del que escribe tumbado. Trazos gruesos al principio, que se adelgazan cuando el brazo se duerme. La letra intrusa, en cambio, era constante, como hecha por una máquina que respirara. Ahí descubrí otra cosa. En el margen derecho, casi pegada al lomo, había una minúscula huella dactilar ennegrecida. No era la mía. Yo me muerdo la cutícula del pulgar y tengo la yema lisa. Esta tenía la espiral partida por una cicatriz que parecía una grieta en el cristal. Saqué el móvil, encendí la linterna y fotografié la huella. Luego, sin saber por qué, la cubrí con un post-it rosado que decía «No tocar». Y volví a cerrar la goma elástica como si sellara una tumba. En la reunión estuve ausente. El jefe habló de KPIs y de SIM-900, nueva metodología ágil, y yo solo oía la voz del mensaje. El espejo necesita que lo mires. A mitad de la exposición me entró un escalofrío tan violento que se me cayó el marcador. La compañera de al lado me miró con esa mezcla de lástima y pánico que ponemos cuando alguien rompe el pacto de normalidad. Fui al baño otra vez, pero esta vez no abrí el cuaderno. Me limité a lavarme la cara y a contener la respiración bajo el grifo hasta que el agua se volvió gélida. La sesión con Navarro era a las 5. Llegué 20 minutos antes y me senté en el pasillo, sobre la alfombra de círculos verdes que parecen ojos entrecerrados. Saqué el cuaderno, lo abrí por la página 14 y lo dejé sobre el regazo como quien expone una herida. Cuando Navarro salió a buscarme, llevaba la misma corbata de siempre, puntos azules sobre gris, y su olor a lavanda barata me calmó 2 segundos. Dentro, me ofreció agua como cada martes. Yo la rechacé como cada martes. Se acomodó en su butaca de cuero, cruzó las piernas y sonrió con esa mezcla de tibieza y distancia que pagan los pacientes. Yo le pasé el cuaderno abierto. «¿Qué ves aquí?», le pregunté. Navarro se llevó las gafas a la punta de la nariz y acercó la lámpara. Su silencio se alargó lo suficiente para que escucháramos ambos el tic-tac del reloj de pared, ese que nunca marca la hora exacta. «Veo tu entrada de ayer», dijo al fin. «El túnel, el espejo. Muy rico en símbolos. ¿Qué más debo ver?» La segunda letra, debajo de la mía. Frunció el ceño, se inclinó más y palmeó la página como quien busca un pelillo. «¿Estás seguro de que no la escribiste después de despertar? A veces el hipocampo...» «No». Yo firmé y cerré. Además, mi letra nunca hace las M. Así. Míralas. Navarro comparó la página 14 con la 12, donde yo había garabateado. Soñé que volaba sobre la ciudad y los tejados eran dientes de león. Se notaba la misma inclinación general, pero las diferencias saltaban. Él suspiró, se quitó las gafas y frotó la palanca nasal. La mente puede imitar patrones cuando está entre 2 estados. Es raro, pero no imposible. ¿Tomaste algún fármaco para dormir? No. Solo melatonina y Spotify de lluvia. ¿Y estás seguro de que nadie entró en casa? Vivo solo. Cerraduras intactas, ventanas selladas. Y aquí hay una huella que no es mía. Le enseñé la foto del post-it. Navarro la miró, luego me miró a mí, y algo en su pupila se contrajo como si apagara una luz. ¿Quieres que lo enviemos a grafología?, propuso medio en broma. Quiero que me digas si tú escribiste eso. La pregunta le golpeó. Se enderezó, descruzó las piernas y apoyó los codos sobre la mesa. ¿Crees que me meto en tu casa por la noche para escribir mensajes crípticos? Su voz era suave,
pero el timbre se había vuelto de acero. No lo sé. Ustedes son los expertos en simbolismos. Quizás es parte de la terapia. Jamás tocaría tu cuaderno sin consentimiento. Mi trabajo es acompañar, no intervenir. Se hizo un silencio tan denso que el tic-tac pareció desdoblarse. Navarro cerró el cuaderno, me lo devolvió y anotó algo en su propia libreta, la que nunca enseña. Vamos a modificar el protocolo, dijo. Llevarás el cuaderno con cierre. Cada noche lo guardas en una caja con llave. Traes la llave aquí. Eso nos dará la certeza de que nadie, ni tú mismo, pueda acceder mientras duermes. ¿Y si la escritura aparece de todos modos? Entonces hablaremos de automatismos disociativos. Pero primero, cerremos el acceso físico. ¿Te parece bien? Asentí, aunque la idea de encerrar el cuaderno me parecía encerrar una bomba. Navarro me sonrió con esa calma que debe enseñar en algún manual de psiquiatría y me acompañó hasta la puerta. Cuando me dio la mano, su palma estaba más fría que la mía. En la calle compré una caja metálica de galletas danesas, la única que encontré abierta a esa hora. Metí el cuaderno dentro, le puse 2 vueltas de cinta aislante y guardé la llave en el bolsillo interno de la chaqueta. Luego fui a un bar de copas que sirve café amargo y me senté en la barra. Saqué el móvil, abrí la foto de la huella y la amplié hasta que la cicatriz se convirtió en un abismo. ¿De quién era? ¿De Navarro? ¿Mía en un futuro que ya sucedió? La camarera me preguntó si quería otro café. Dije que no, pero me dejó la jarra de agua. En el cristal de la jarra se reflejaba mi cara, ojos rojos, barba de 2 días, una mueca que no reconocí. Pensé en la frase, el espejo necesita que lo mires. Y entonces, por primera vez, tuve miedo de mirar cualquier superficie reflectante. Porque si el espejo necesitaba saber que estaba vivo, quizás yo necesitaba saber que el espejo no lo estaba. Cuando llegué a casa eran las 9. Cerré la puerta con doble vuelta, colgué la chaqueta y me quedé inmóvil en el recibidor. La caja metálica estaba sobre la mesa, exactamente donde la había dejado. La llave seguía en mi bolsillo, pero algo me olía a trampa. Me acerqué, quité la cinta con cuidado y abrí la tapa. El cuaderno yacía intacto, la goma elástica en su sitio. Lo saqué, lo abrí por la página 14 y la letra ajena seguía ahí, seca ya, como una cicatriz que nunca se iría. Pero había algo nuevo. En la página 15, la que estaba en blanco cuando cerré la sesión, aparecía una sola línea, escrita con la misma tinta negra, la misma presión quirúrgica. La caja no es barrera, la llave no es tuya, duerme. El corazón me golpeó las costillas 1, 2, 10 veces. Dejé caer el cuaderno, la caja, la llave. Retrocedí hasta chocar con el sofá y me agaché como si escondiéramos de una ráfaga. Miré la ventana, cerrada, la cerradura, intacta, la chaqueta, colgada, la llave, en mi bolsillo. Y sin embargo, algo, había abierto la caja sin forzarla. Había pasado una página y había dejado un mensaje de buenas noches. Fui a la cocina, cogí un cuchillo de sierra y lo apreté contra el pecho mientras llamaba a Navarro. Su contestador. Le dejé un audio que debió sonar a aullido. Ha vuelto a pasar. Está dentro de la caja. No toqué nada. Venga. Colgué, apagué todas las luces y me metí en el armario de la entrada. El único, sin espejo. Allí, entre abrigos que olían a naftalina y a años anteriores, cerré los ojos y traté de no pensar en espejos, en llaves, en huellas, en letras que caminan solas. Pero incluso en la oscuridad del armario, con el cuchillo apretado contra la camiseta, supe que ya no había vuelta atrás. Porque si alguien puede abrir una caja sin llave y escribir sin manos, entonces
La frontera entre mi cabeza y el mundo se había roto. Y la única forma de saber si el cuaderno era la enfermedad o la cura era seguirlo hasta el final, aunque ese final empezara a escribirse solo cuando yo cerrara los ojos. La segunda noche la pasé con el cuaderno bajo la almohada, como si fuera un cuchillo de bolsillo que me protegiera de algo que aún no tenía nombre. Dormí mal, entre despertares de medio segundo en los que mi mano buscaba la tapa dura, la encontraba y entonces el pulso se me desaceleraba. A las 4:37, según el reloj del celular que me deslumbraba con su luz verde, sentí que la cama se hundía apenas, como si alguien se sentara en el borde. Abrí los ojos. Nada. Solo la oscuridad que olía a detergente y a la planta de monstera que necesitaba agua. Me dije que eran los músculos dando tumbos mientras el cerebro cambiaba de fase REM. Me di la vuelta y seguí. A las 6:02 el despertador cantó. Me incorporé, me pasé la mano por la cara y antes de cualquier otra cosa, extraje el cuaderno como quien saca un ticket de metro. Lo abrí. Y ahí fue cuando sentí que el aire se me clavaba en los pulmones como agua helada. La página 4, la última que yo había escrito la mañana anterior, estaba llena. No de mis garabatos redondos, no de la tinta negra que yo usaba. Estaba cubierta de una letra fina, inclinada a la derecha, que parecía correr hacia el borde, como si tuviera prisa por escapar. El trazo era más delgado, casi femenino, pero firme. La presión había dejado surcos que se marcaban al tacto. Leí: nos vemos en el vestíbulo después de que escuches el timbre 3. No mires arriba, no hables con la recepcionista, solo camina. Mi primera reacción fue reír, un bufido seco que resonó en el cuarto como una tos. Pensé en Ana, en los chicos del fútbol, en alguna broma de cumpleaños atrasada. Pero la tinta brillaba. Aún no se había secado del todo. Al pasar el dedo me dejó un velo azulado, como si la frase acabara de nacer, como si alguien hubiera estado allí, inclinado sobre mi cama, escribiendo mientras yo roncaba. Me vestí a los saltos. Me llevé el cuaderno a la cocina. Lo abrí de nuevo bajo la luz fría del tubo fluorescente. La página seguía ahí, imborrable. Me filmé con el móvil, lo compartí en un grupo privado con 2 amigos. ¿Cuál de ustedes se metió anoche a hacer el Houdini? Respondieron con emojis de fantasma y un «Estás más loco que tu terapeuta, bro». No me convencieron. Salí de casa, pero en el rellano me dio por volver. Metí la llave de nuevo, abrí el departamento, revisé cada rinconera, el armario, bajo la cama. Nada. El aire olía igual, pan dulce y suavizante. Cerré con doble vuelta como si la cerradura pudiera bloquear la realidad. En el metro traté de leer el Kindle, pero la pantalla me devolvía la misma línea 4 veces. Cerré la funda y saqué el cuaderno. Contrasté la nueva escritura con la mía. La altura de los puntos sobre las íes, la forma de las efes, el rabito de las aes. Distinto planeta. Llegué al consultorio 10 minutos antes. Clara no estaba en recepción. Me senté, abrí la página otra vez y, sin querer, la olí. Había un dejo metálico, como a cloro mezclado con monedas. Me mareó. Cuando levanté la vista, el doctor Mera me observaba desde el marco de la puerta, sonriente, la libreta negra bajo el brazo. Me saludó con la misma cadencia de siempre. «¿Cómo amaneciste?» Quise responderle: «Me escribiste de noche», pero la frase se me atoró en la garganta como un cubito seco. En vez de eso, le mostré la página. Él se acercó, se ajustó los lentes redondos y leyó en voz baja. Luego frunció el ceño, como quien descubre un error de ortografía en su tesis. «¿Esto lo escribiste tú?», preguntó, y su tono fue tan neutro que me hizo dudar de mi propia cordura. «No», respondí. «Yo apagué la luz y hasta esta mañana
No lo abrí. ¿Estás seguro de que nadie más tiene llave? Vivo solo, y no soy de fiestas con amigos que se quedan a dormir. A veces el cerebro hace cosas mientras dormimos, dijo, encogiéndose de hombros. Sonambulismo escrito. Es más común de lo que crees. Se lo devolví, pero él no lo tocó. Se limitó a anotar algo en su libreta negra. Luego me palmeó el hombro. Hoy hablemos de control, propuso. Pasamos la sesión entera hablando de mi infancia, de mi padre que revisaba los cuadernos de la escuela y que corregía las malas calificaciones con bolígrafo rojo. Yo no podía concentrarme. La frase «no hables con la recepcionista» martilleaba dentro de mi cráneo. Cuando salí, Clara seguía ausente. En su lugar había una chica temporal que no levantó la vista. Me detuve frente a ella, esperando que me dijera algo, que me entregara un sobre, una señal. Nada. Solo el zumbido de la impresora. En la oficina me metí al baño, me encerré en el último cubículo y saqué el cuaderno otra vez. Esta vez llevé una lupa de app del móvil. Las fibras del papel estaban húmedas. Las líneas se deshilachaban microscópicamente, como si la tinta hubiera sido depositada gota a gota. Hice una foto, la aumenté. En la curva de la S de vestíbulo noté un temblor, una microinterrupción, como si la mano que escribía hubiera tenido que detenerse para respirar. Me sudaban las palmas. El papel olía a miedo, a salón clausurado. Al mediodía bajé a la cafetería. La barista rubia me sirvió el cortado sin preguntar. Cuando me lo entregó, sus dedos tocaron los míos un segundo de más. ¿Era la señal? Le sonreí forzadamente. Ella me miró raro. Me fui a una mesa, abrí el cuaderno y, sin pensar, escribí debajo de la letra ajena. ¿Quién eres? Dejé la página abierta, fui al baño del establecimiento. Cuando regresé, la frase seguía sola, sin respuesta. Terminé el café con un trago largo, amargo. La tarde fue un ajedrez contra el tiempo. Cada 10 minutos sacaba el cuaderno, palpaba la página, comprobaba que la tinta siguiera secándose. A las 5, la frase ya no manchaba, pero seguía fresca, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Salí de la oficina antes que nadie. En el ascensor me crucé con Ana, que me dijo: «Estás pálido, ¿te pasa algo?» Moví la cabeza. Apreté el cuaderno contra el pecho como quien protege una herida. En casa la primera tarea fue sellar la ventana del dormitorio con cinta de embalar. Luego puse la alarma del celular para que sonara cada hora y así poder revisar si alguien o algo escribía. A las 9, mientras veía una serie sin seguir la trama, me dio por oler el cuaderno de nuevo. El olor metálico se había intensificado, como si la letra estuviera oxidándose en tiempo real. Me puse guantes de cocina, tomé un lápiz y con la punta doblé la página. El papel crujió, pero la tinta no se desconchó. Era parte del papel, como si hubiera nacido con él. A medianoche me dormí sentado, la espalda contra el cabecero. El despertador me sacó a las 2:03. Abrí los ojos, agarré el cuaderno. Nada nuevo. Me fui al baño, me lavé la cara. Cuando regresé, la página 5 mostraba una segunda línea debajo de la mía. No uses lápiz, no uses guantes, no hagas preguntas que no quieres que me conteste. La tinta brillaba como si acabaran de sacarla del crisol. Me temblaron las rodillas. Me sentí observado no por una persona, sino por la habitación entera. Las paredes, la lámpara, la planta que ahora se veía más erguida, como si escuchara. Apagué la luz, me metí en la cama con la ropa puesta. Dejé el cuaderno abierto sobre el pecho, como ofrenda. Cerré los ojos, pero los abrí al instante. La tinta olía a sangre fresca, a hierro mojado. No era solo olor. Sentí calor, como si la página estuviera al rojo. La levanté. No había humo, pero el aire sobre la letra se ondulaba,
como si la frase respirara. Me incorporé, me llevé el cuaderno al pasillo, lo dejé en el suelo, lo alejé con el pie. A los 5 minutos, la página seguía tibia, palpitante. Fui a la cocina, abrí la nevera, metí el cuaderno dentro, entre las bolsas de arroz y el paquete de guisantes. Cerré la puerta, conté hasta 100. Lo saqué. La tinta seguía fresca, impertérrita, como si el frío la hubiera abrazado y devuelto viva. Me llevé una cuchilla de cocina. Pensé en arrancar la página, pero la mano se me paralizó. ¿Y si al arrancarla apareciera otra cosa? ¿Y si la sangre fuera literal? Dejé la cuchilla. Me senté en el suelo. Apagué todas las luces. Solo quedó el resplandor del router, un punto rojo que parecía un ojo parpadeando. A las 3:30 la fatiga me venció. Me quedé dormido con la cabeza contra la puerta del frigorífico. Cuando desperté, la luz gris del amanecer se colaba por la persiana. Abrí la tapa. La página 6 mostraba un dibujo. No una frase, un plano. El croquis de mi departamento. La cama, la mesa, la nevera, la planta. Sobre la cama, una flecha que apuntaba a mi pecho. Y debajo, la firma. Una M mayúscula, con un trazo largo que se enroscaba como serpiente. La tinta seguía húmeda. La mancha se extendía lentamente, como una mancha de vino sobre mantel. Me toqué el pijama. Estaba empapado en el pecho, no de sudor, sino de esa misma tinta que olía a metal. Me levanté. Me miré al espejo del baño. Una marca azul, fría, palpitaba sobre mi piel justo donde el corazón da sus golpes. Intenté frotar. No salía, como si la piel la hubiera absorbido. Y entonces supe, con una claridad que me hizo temblar hasta los dientes, que la frase de la primera noche no era un mensaje dentro del cuaderno, era un mensaje dentro de mí. La sangre del mensaje se había secado en la página, pero yo seguía oliéndola. No era una metáfora. Había una manchita en el margen inferior, del tamaño de una arveja, que olía a cobre y a algo dulzón, como cuando te haces un corte y te lo chupas sin querer. Apreté el cuchillo contra el pecho hasta que el filo me marcó la piel a través de la camiseta. No era valentía. Era la única forma de recordar que mis límites eran de carne y no de papel. La primera llamada fue para Navarro. Colgué antes del segundo tono porque recordé que su contestador guarda los audios incluso si uno se arrepiente. La segunda fue para la policía, pero cuando la operadora dijo «emergencia», se me fue la voz y solo salió un croar. Colgué, me dejé caer de espaldas contra la pared y abracé las rodillas como cuando era chico y me escondía del trueno. Solo que ahora el trueno estaba adentro y escribía mejor que yo. Abrí los ojos dentro del armario. Oscuro total. El olor a naftalina se me metió en la garganta y lo convertí en un mantra. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Saqué el móvil, lo encendí al 10% de brillo y abrí la app de notas. La pantalla me devolvió una cara que no era la que recordaba. Pómulos hundidos, barba de 2 días convertida en 3, una gota de sudor colgando de la punta de la nariz como un reloj de agua a punto de estallar. Escribí con el pulgar temblando. Página 15. Sangre. Texto. La caja no es barrera. La llave no es tuya. Duerme. Cerradura intacta. Cuchillo en mano. 22:17. Nadie entró. Nadie salió. Guardé la nota, apagué la pantalla y me quedé con el corazón latiendo en la boca. Fue entonces cuando oí el primer crujido. No era el refrigerador. Era más liviano, como alguien que pisa de puntas sobre un diario. El armario está junto a la entrada, así que el sonido vino desde el pasillo, del lado de la cocina. Apreté el filo contra la tela y contuve la respiración hasta que me zumbaron los oídos. Silencio. Luego otro crujido, más cerca,
acompañado de un roce de tela contra pared. Me pareció reconocer el ritmo. 2 pasos, arrastre, 2 pasos, arrastre, igual que Navarro cuando se acomoda la corbata mientras camina. Me saqué esa idea de la cabeza a cuchilladas. No podía ser él. Estaba a 9 kilómetros en su consultorio, con sus diplomas y su olor a lavanda. Pero la duda ya había dejado de ser una pregunta para convertirse en una cucaracha que se arrastraba por mi nuca. Abrí la puerta del armario 1 milímetro. La luz del pasillo, esa lámpara cálida que compré para hacer ojer, dibujaba un rectángulo en el suelo. Dentro del rectángulo apareció una sombra. Zapatos, bordes difusos, una mancha alargada que temblaba al ritmo de la bombilla. La sombra se detuvo justo delante del armario. Yo tenía el cuchillo levantado, pero no sabía si apuñalar o clavármelo yo. La sombra habló. No con voz, con letra. Oí un truquito seco, como cuando alguien deja caer un bolígrafo sobre madera. Luego el rasgueo suave de papel que se desliza. Me aguanté hasta contar 5. Abrí de golpe y salí con el filo adelante. El pasillo estaba vacío. Solo quedaba el cuaderno, abierto de nuevo en la página 16, que yo había dejado dentro de la caja metálica. La caja seguía cerrada sobre la mesa, pero el cuaderno yacía en el suelo como si se hubiera teletransportado. Me arrodillé, lo agarré y leí: «No leas en voz alta, solo piensa. Si piensas lo suficientemente fuerte, yo escucho». Las letras eran iguales, negras, brillantes, presión quirúrgica, pero ahora llevaban un ligero temblor, como si la mano que escribía estuviera apurada o emocionada. Me di cuenta de que mis dedos también temblaban y que, sin querer, estaba cumpliendo la orden. No leía en voz alta, solo pensaba. Y en cuanto pensé, ¿quién eres?, la respuesta apareció al instante, como si el papel absorbiera mi voz interior y la devolviera traducida. Soy el que firma cuando duermes, el que dicta cuando callas, el que borra cuando recuerdas. Sentí un vacío en el estómago peor que el miedo. Era la certeza de que ya no había pared entre mi cabeza y el mundo. Cerré el cuaderno con fuerza, lo metí de nuevo en la caja, le di 3 vueltas de cinta y lo até con un cable de cargador que encontré en el cajón. Luego abrí la ventana, la que da al patio interior, y lo dejé sobre el alféizar para que el frío se hiciera guardián. La llave la guardé dentro de un calcetín, lo anudé y me lo colgué del cuello como un escapulario. Si algo quería escribir, tendría que pasar por mí, por mi carne, por mi sudor. A la mañana siguiente el calcetín seguía ahí, pero la caja había desaparecido. No la encontré en el alféizar, ni en la cocina, ni en la bañera. Apareció dentro del horno, que yo jamás uso, con la puerta entreabierta y un olor a gas que me obligó a abrir todas las ventanas. La cinta estaba intacta, el cable también. Abrí con cuidado. El cuaderno yacía en la rejilla, abierto por la página 17. La tinta olía a quemado. La frase era más corta: «No necesito la llave, solo tu pulso». Debajo había un garabato que reconocí al instante. Era la línea del ECG que me hicieron cuando ingresé por un ataque de pánico hace 3 años. Lo recordé porque la enfermera me dijo: «Te falta la cresta de la T, pero no es grave». Esa cresta faltaba en el dibujo. Alguien, algo, me estaba copiando el latido y devolviendo la versión incompleta, como diciendo: «Puedo pararte cuando quiera». Llamé a Navarro. Esta vez contestó. Le solté todo de golpe: la caja, el horno, el ECG, la tinta que olía a quemado. Me interrumpió con una pregunta que heló la cocina. «¿Estás seguro de que el cuaderno que tienes es el mismo que te di?» «¿Cómo que si es el mismo?» «Tiene tu sello, tu goma, tu olor a papelería nueva. Compruébalo. Abre la solapa interior. Debería tener un número de serie». Jamás había mirado la solapa. La abrí con el índice temblando.
Estaba vacía, liso, blanco nuclear. Navarro suspiró al otro lado, un suspiro que parecía venir de una tumba. «Entonces no es el mío», dijo. «El mío tenía un 0437B en tinta violeta. Ese que tienes es otro». El mundo se me hizo trizas en el aire. Pensé en la primera sesión. Él me entregó el cuaderno, lo abrí delante de él, anoté la primera frase. ¿En qué momento había cambiado? ¿O lo había cambiado él? Le pregunté si podía pasar por su consulta. Me respondió que hoy no atendía, que estaba en un congreso de Valencia. Le oí voces de aeropuerto de fondo. Le dije que iría igual. Colgó. Googleé el congreso. Efectivamente había un simposio de trastornos del sueño en Valencia. Pero empezaba mañana. ¿Qué hacía Navarro en un aeropuerto un día antes? ¿Y por qué su voz temblaba como si hablara desde el fondo de un túnel de azulejos? Decidí comprobarlo. Cogí el cuaderno falso, lo metí en una mochila y salí corriendo hacia el consultorio. Llegué en 20 minutos. Normalmente tardan 40, pero el tráfico fue papel mojado ante mi adrenalina. La puerta de la calle estaba entreabierta. Subí al tercero. La placa de bronce, Dr. Navarro, Psicología Clínica, colgaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera tocado deprisa. Toqué. Nadie. Abrí. La alfombra de círculos verdes seguía ahí, pero los ojos entrecerrados ahora parecían abiertos de par en par. La puerta del despacho estaba entreabierta y olía a tinta fresca. Entré. La lámpara de escritorio estaba encendida, apuntando al sillón beige que ya tiene la forma de mis glúteos. Sobre él había un cuaderno idéntico al mío. Me acerqué con el aliento cortado. La goma elástica crujió cuando lo abrí. La página 14 mostraba mi letra, mi frase. Soñé que corría por un túnel de azulejos. Pero debajo, en la misma letra temblorosa de siempre, aparecía la respuesta: «Gracias por traerme de vuelta a casa. Ahora firmamos los dos». En la mesa, al lado de la libreta clínica de Navarro, había una grabadora. La luz roja de grabación parpadeaba. Pulsé stop y luego play. Oí mi propia voz, dormida, respirando como un fuelle roto. Acepto que él escriba por mí. Acepto que él borre mis recuerdos. Acepto que mi pulso sea su pluma. La fecha del archivo era de anoche, 02:13 AM, cuando yo estaba encerrado en el armario de mi casa, apretando un cuchillo contra el pecho. Alguien había abierto mi boca mientras dormía y le había dictado un contrato. Alguien que ahora tenía mi firma y mi voz. Alguien que quizás ya no necesitara el cuaderno, porque el cuaderno era yo. El pasillo olía a limpio, pero yo sabía que estaba sucio de algo que no se ve. Eran las 3:12 de la madrugada cuando salí del departamento con el cuaderno bajo el brazo, envuelto en una bolsa de congelador porque el frío era lo único que calmaba la tinta que latía. No llevé zapatos. Quería sentir si el piso temblaba. Y tembló. Una vibración tan sutil que me hizo dudar si era el motor del ascensor o mi corazón pegando contra los tobillos. Cerré la puerta sin ruido. Solo el clic de la cerradura que pareció decirme: «Te lo advertí». El pasillo de mi edificio es estrecho, largo, con una alfombra gris que tiene rombos negros que parecen ojos entrecerrados. Las lámparas de emergencia proyectan un halo verde que convierte la moqueta en piel de serpiente. Avancé contando los pasos: 14 hasta la esquina, 12 hasta el basurero, 7 hasta el ascensor. En el 13 escuché mi nombre. No alto, no susurrado. Fue como si alguien lo dejara caer desde el techo y aterrizara justo detrás de mi oreja. «Lucas». Una sola vez. Volteé. Nada. Solo la fila de puertas numeradas, todas iguales, todas cerradas, todas con ojos de mirilla que ahora parecían abiertos de par en par. Me apoyé contra la pared y abrí la bolsa. El cuaderno estaba tibio,
como si acabara de salir de una secadora. La página 7 mostraba una nueva línea, escrita con la misma letra que me tatuó el pecho. El pasillo es un esófago. No te resistas cuando trague. Cerré de golpe, pero el papel siguió respirando. Entonces lo oí de nuevo. Lucas, esta vez desde el extremo opuesto, donde la luz verde se convierte en negro absoluto. Pensé en volver, pero la puerta de mi departamento ya no era la misma. El 3B, ahora, tenía un 3B invertido, como si alguien lo hubiera pegado al revés y la bruta intentara escapar. Caminé hacia atrás, sin separar los hombros de la pared, como cuando era chico y temía que me agarraran los pies desde debajo de la cama. La alfombra absorbía el ruido de mis talones desnudos, pero yo oía flac, 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 un eco húmedo que no era mío. A mitad del pasillo hay un espejo de seguridad convexo para que los vecinos vean si viene alguien desde la escalera. Lo miré y vi mi espalda, no mi cara, mi espalda, y detrás una figura que era yo, pero más delgada, más alta, con la cabeza ladeada y los brazos colgando, como si estuvieran desencajados. La boca se movía. «Lucas, Lucas, Lucas», un metrónomo roto. Retrocedí. El espejo también retrocedió, pero la otra versión de mí se quedó adelante, sonriendo con una sola fila de dientes perfectamente alineados, blancos. Demasiado. Corrí. No importa cuánto intente recordar cuántos pasos di, porque el pasillo se alargaba. Los números de los departamentos cambiaban. 3B, 3C, 3 Obo, 328. La moqueta empezó a sentirse blanda, como carne que se pudre, y entre los rombos negros brotaron pequeñas burbujas que estallaban con un plop, que olía a tinta fresca. Me agaché para tocar una. Me quemó la yema del dedo y dejó una marca igual a la que tengo en el pecho. Entonces supe que el pasillo me estaba leyendo, que cada pisada era una palabra que yo escribía sin querer. Llegué al ascensor. Las puertas estaban abiertas, pero no había cabina, solo un hueco negro que olía a papel mojado. Del techo colgaba el cable de acero, balanceándose como una cola. Me agarré del marco para no caer y vi que en la pared del fondo, allá abajo, había una luz tenue. Era mi cocina. Reconocí la nevera, la planta muerta, la caja de galletas danesas abierta. Y en el suelo, de rodillas, estaba yo, escribiendo en el cuaderno con una pluma que salía de mi propio pecho, del corazón exactamente, como si fuera un tintero vivo. Cada vez que terminaba una frase, la tinta chorreaba por el pecho y caía al suelo formando letras que se arrastraban fuera del campo de visión. La otra yo, o el otro yo, alzó la cabeza. Nos miramos. Me sonrió con la boca llena de páginas arrancadas y dijo, sin voz, pero yo lo leí en sus labios: «El pasillo es bidireccional». Entendí que no estaba arriba mirando hacia abajo. Estaba al revés, y el ascensor no era un hueco. Era una boca que ya me había tragado y ahora me escupía de vuelta a la garganta del edificio. Retrocedí. Las puertas se cerraron suavemente, como si me perdonaran. El pasillo volvió a su longitud normal. 14 pasos, 12, 7. Pero ahora cada puerta estaba entornada, y por cada rendija asomaba un ojo. Todos los ojos eran del mismo color. Tinta negra, brillante, recién vertida. Corrí de nuevo. Pero la salida de emergencia estaba cerrada con una cadena que tenía colgantes de cuadernos miniatura, como si fueran llaveros. Intenté romperla. La cadena era de papel, pero se volvió de hierro cuando la toqué. En cada eslabón había una palabra: consentimiento, consentimiento, consentimiento. Entonces oí mi nombre desde arriba, no del techo, desde el tejado, desde la azotea, desde la noche entera. Y no una vez. Era un mantra que bajaba por las paredes como cucarachas. Lucas, Lucas, Lucas.
Cada repetición hacía que la alfombra se ondulara, como si el pasillo respirara con mis pulmones prestados. Me agaché, abrí la bolsa, saqué el cuaderno y lo abrí en la página en blanco que quedaba. La tinta brotó sola. Sube. Cerré. Lo apreté contra el pecho y la marca azul me ardió tanto que lloré. Pero las lágrimas salían negras y caían sobre la moqueta donde los rombos las absorbían como bocas hambrientas. Corrí por el último tramo. La puerta de la azotea estaba entornada, como si alguien acabara de pasar. El pestillo tenía una huella dactilar que brillaba, la misma que encontré en el margen del cuaderno, la de la cicatriz que parte la espiral. La pulsé con mi propio dedo y encajó, como si la cerradura me estuviera esperando desde que nací. Subí los peldaños de 2 en 2. Cada escalón tenía grabado un número: 7, 8, 9. Llegué al 14 y era el 14 de nuevo, como si la escalera fuera un círculo, pero seguía subiendo y el número nunca cambiaba. Me agarré a la barandilla y sentí que era de papel, húmeda, que se deshacía entre mis dedos dejando manchas de tinta que corrían por mis venas como tinta de pulpo. Cuando salí, la azotea no era la azotea. Era mi pasillo, pero al aire libre, sin techo, con el cielo estrellado encima y la alfombra gris debajo. Las estrellas no eran estrellas, eran puntos suspensivos escritos con una plata que brillaba y temblaba. En el centro del pasillo cielo había un escritorio de oficina, el mismo que tengo en casa, y sobre él el cuaderno abierto. Me lo había dejado abajo, envuelto en la bolsa, pero ahí estaba, grande, como si hubiera crecido. Me acerqué. La página 8 mostraba una sola línea. Firmaste cada escalón con tu nombre. Ahora el edificio es tuyo, y tú eres del edificio. Quise gritar, pero la garganta ya no era mía. Era un tubo de papel donde la voz se doblaba y se convertía en letras que caían al suelo y se arrastraban de vuelta al cuaderno. Me agarré la camiseta. La desgarré. La marca azul del pecho había crecido. Era un párrafo completo que se extendía hasta la clavícula. Consentimiento para ser escritura. Entendí que mi nombre no lo había dicho el pasillo. Lo había firmado yo cada noche que dormí, cada mañana que abrí el cuaderno, cada vez que le dije al doctor, estoy dispuesto a whatever. Y entonces lo vi. A lo lejos, en el extremo del pasillo cielo, la figura del doctor Mera. Llevaba la misma corbata de puntos azules, pero ahora los puntos eran pequeños ojos que parpadeaban. Me aguardaba con la libreta negra en la mano, la que nunca me dejaba leer. La abrió y me mostró una página. Era mi cara, fotocopiada, pero debajo había espacio en blanco y un lápiz atado a su muñeca con una cuerda de tinta. Me hizo señas. Ven, terminemos la sesión. Di un paso, otro, otro. La alfombra se hizo blanda, se hizo lengua, se hizo onda que me subía por las pantorrillas. Cada paso era una firma, cada firma era un sí, cada sí me hacía más ligero, más plano, más papel. A medio camino me detuve. Saqué el cuaderno de mi bolsillo, el pequeño, el original, y lo abrí por la última página en blanco. Tomé la pluma que aún chorreaba de mi pecho y escribí, con tinta que me salía a borbotones. No doy consentimiento para ser firma. La letra era mía, imperfecta, temblorosa, pero viva. El doctor Mera frunció el ceño. Los ojos de su corbata lloraron tinta negra. El pasillo cielo empezó a temblar. Las estrellas puntos cayeron como lluvia de comas. La alfombra se retorció y vomitó páginas arrancadas que volaban como palomas muertas. Corrí de vuelta. La puerta de la azotea ya no estaba. Era mi propia puerta, la 3B, con el número derecho. La abrí, caí dentro, cerré con triple vuelta. El pasillo de abajo era corto, quieto, olía a detergente y a pan de la panadería que aún no abre. Me revisé el pecho. La marca seguía ahí, pero ahora decía
pendiente de revisión. Abrí la bolsa. El cuaderno estaba frío, seco, sin nuevas líneas. Lo dejé sobre la mesa de la entrada. Fui al baño. Me vomité tinta negra que se disolvió en el agua sin dejar rastro. Me metí en la cama con la ropa puesta. Aún temblaba, pero el temblor era mío, no del papel. Afuera, el pasillo estaba en silencio. No murmuró mi nombre. Por primera vez en días, escuché solo mi respiración, y era fea, pero era mía. Cerré los ojos y antes de dormir me dije: si mañana el cuaderno quiere firmarme de nuevo, tendrá que pasar por mi puerta, y esta vez la cerraré con cerrojo, con cadena, con mi propia sangre si hace falta, porque aprendí que el miedo no habita en el pasillo, habita en la firma que uno regala sin leer. La marca en mi pecho palpitaba al ritmo del tráfico, que se filtraba por la ventana rota del consultorio. No era tinta ya, era un circuito, un mapa de carreteras azules que se bifurcaban hacia el omóplato cada vez que respiraba. Me había pasado 2 horas frente al espejo del baño intentando frotar la M con alcohol, con lejía, con la esponja mágica que mi ex usaba para quitar el óxido de las ollas. Nada. La piel se enrojecía, la M se volvía más negra, y al final aparecía una nueva línea, una rama, una orden que no había pedido, porque eso era, una orden, no un sueño, no un símbolo, no una metáfora de manual, una orden. Y la frase que había aparecido esa madrugada en la página 18 lo dejaba claro como un disparo en un túnel. Sueña lo que te diga o tu corazón dejará de soñar para siempre. Entré al despacho de Navarro sin tocar. La puerta estaba entreabierta. La alfombra de círculos verdes ahora parecía un target. Él no me miró cuando me senté. Seguía escribiendo en su libreta negra con la misma caligrafía que yo había empezado a odiar. Las A's cerradas, las S's que parecían ganchos de carnicero. La misma que yo había visto en mi propio cuaderno, la misma que ahora latía en mi piel. Le largué el mío sobre la mesa, abierto en la página 18. La tinta aún humeaba, literal. Un filamentito de vapor se alzaba como el aliento de un animal recién nacido. Navarro alzó la vista. Se quitó las gafas y frotó la montura con una lentitud que me hizo querer romperle los dedos. ¿Quieres que hablemos de la ansiedad que genera la falta de control?, preguntó, y su voz era un abrelatas oxidado. Quiero que me digas por qué mis sueños son instrucciones, respondí, y el temblor de mis manos tamborileaba contra el cuero del sillón. ¿Por qué anoche soñé que apretaba un botón rojo, y esta mañana la radio encendió sola en la cocina? ¿Por qué soñé que apretaba el cuello de un gato y encontré al del vecino muerto en el rellano? ¿Por qué cada vez que escribo levanta la mano en el cuaderno? Mi brazo se alza antes de que pueda pensar no. Navarro cerró su libreta con un chasquido que sonó a cerradura. Se inclinó hacia adelante, codos sobre la mesa, y habló más bajo que nunca, como si la pared tuviera orejas. ¿Has oído hablar de la zona de preparación onírica? Sus ojos brillaban con una luz que no parecía proyectada desde la lámpara. Es la franja que se abre justo antes de que el cuerpo entre en REM. Allí la voluntad está offline, pero el lóbulo temporal siga en modo grabación. Algunos pacientes pueden ser programados en ese segundo y medio, como actualizar software mientras duerme el usuario. ¿Programados para qué? Mi garganta se llenó de arena. Para ejecutar, para olvidar, para afirmar. Me dio vueltas la cabeza. La habitación se inclinó 10 grados. Pensé en todas las mañanas que había despertado con la mano adormecida, como si hubiera estado apretando algo que ya no estaba. Pensé en la cicatriz que me había salido en la palma derecha, una línea recta que ni recordaba haberse cortado. Pensé en la noche que desperté con los pies embarrados
y la noticia de que el kiosco de la esquina había ardido. Navarro prosiguió. El cuaderno es solo la interfaz. La tinta es el código. Tú eres el hardware. Yo solo soy el técnico de mantenimiento. Se levantó, fue hasta la estantería y sacó una caja de metal idéntica a la mía. La abrió. Dentro había pilas, cables, una placa verde que parpadeaba, pero también había un Moleskine gemelo al que yo llevaba colgado del cuello. Lo abrió por la mitad. Las páginas estaban llenas de frases en mi letra, no en la suya, en la mía. Abre la ventana a las 3:12. Tira el móvil por el desagüe. Firma el formulario que llegará por correo. Fechas, horas, resultados. Tic, tic, tic. Cada línea con una tilde al margen, como en las listas del supermercado. ¿Cuándo me convertiste en tu teclado? Grité y la voz me salió rota, como si ya no fuera mía. ¿Desde la primera sesión? Desde antes, susurró, y por primera vez vi que sus ojos no tenían pestañas. Desde que llenaste el formulario de admisión, desde que aceptaste las condiciones. Firma aquí, había dicho, y firmaste. Con tu nombre, con tu sangre, con tu pulso. No lo leíste, claro. Nadie lo hace. Se acercó, me agarró la muñeca y me la dio vuelta. Allí, en la vena, se veía pequeñita, una cicatriz en forma de check. Me tembló el cuerpo entero. Recordé el pinchazo de la prueba de estrés que me hizo la enfermera la segunda semana. Recordé que me dijeron que era para ver cómo reaccionaba mi cortisol. Mentira. Había sido la inoculación, la llave de acceso, el permiso de Ruth. ¿Y los sueños? Pregunté, y mi voz sonó de metal. ¿Por qué hacen daño? Porque las órdenes no siempre son suaves, respondió, y me soltó la muñeca como quien suelta una paloma muerta. A veces el sistema requiere sacrificios. Un gato, un kiosco, un recuerdo. Y antes de que lo preguntes, no puedes desinstalarlo. La tinta ya viaja por tus capilares. Cada vez que respiras, imprimes. Cada vez que laten tus aurículas, firma. Me levanté tambaleante. El cuaderno en el bolsillo interior latía al ritmo de mi corazón, como si fueran el mismo órgano. Saqué una hoja en blanco del escritorio de Navarro. Cogí su pluma estilográfica, la que usa para recetar, y escribí con la mano temblando, despierta. La letra salió perfecta, redonda, inclinada, pero no era mi mano la que guiaba. Era la marca en mi pecho la que pulsaba, la M que se contraía como un músculo. Navarro sonrió, y su sonrisa era una cicatriz. «Bienvenido al equipo», dijo. «Ahora que sabes, puedes ayudarme a programar al siguiente. O puedes negarte y ver cómo tu corazón olvida su propio ritmo». En ese momento, oí un clic. La grabadora que había sobre la mesa, la misma que había encontrado la noche anterior, se encendió sola. La luz roja parpadeó y salió mi voz, pero no la de ahora. La voz de hace 6 meses, cuando aún creía que los sueños eran míos. La escuché decir, risueña, ingenua: «Prometo seguir todas las indicaciones del doctor Navarro para mejorar mi calidad de vida». Luego oí el truquito de la firma, el rasgueo del papel, el chasquido de la saliva, y al final, un latido que no era mío, un latido que sonaba como una máquina de escribir al fondo de un pozo. Cerré los ojos. La marca en mi pecho ardía. Sentí que la habitación se llenaba de páginas en blanco flotando, cada una esperando una orden, y supe, con una claridad que me cortó la respiración, que ya no era paciente, era carta de envío. No era víctima, era sobre. No era yo quien soñaba, era el sueño quien me usaba para caminar. Abrí los ojos, miré a Navarro y le dije lo único que pude decir antes de que la M me apretara el esternón. «Dime qué debo firmar para que esto acabe». Él me tendió la pluma. La tinta dentro era roja, espesa,
tibia. Olía a cobre y a promesa. Y cuando la pluma tocó mi piel, la marca en mi pecho palpitó por primera vez con alegría, como un perro que por fin reconoce a su dueño. Un olor a hierro caliente me despertó. No era el despertador, ni el olor a póstumo pan de la panadería. Era algo más pesado, más denso, como si el aire mismo hubiese cambiado de estado y ahora fuera un líquido espeso que me entraba por la nariz y me llenaba los pulmones de un sabor a moneda chupada. Abrí los ojos y la habitación estaba en penumbra. Solo la luz roja del router dibujaba un punto en la pared que parecía un ojo parpadeando lento. Me incorporé y el frío de la espalda me dijo que había dormido sin sábana, como si algo me hubiese desnudado mientras soñaba. La primera cosa que busqué fue el cuaderno. No estaba sobre la mesita de luz, donde juré dejarlo. Tampoco en el suelo, ni en la mesa del comedor. Me levanté, los pies desnudos contra el parquet que crujió como viejo periódico. Y fue entonces cuando lo vi. Sobre la cocina, encima de la nevera, había una mancha que crecía. No era agua, no era aceite. Era una gota negra que se expandía en círculos perfectos, cada latido más grande que el anterior, como si el techo estuviese sangrando tinta. Me acerqué y el olor se volvió a clavar. Cobre, cloro, sudor de máquina. La gota no caía, se formaba en el aire, como si alguien escribiera con un pincel invisible justo encima de mi cabeza. Abrí la nevera para agarrar el cuaderno, porque ahí lo había metido anoche, entre los guisantes y el paquete de salmón congelado, y lo encontré empapado. No de escarcha. La cubierta negra brillaba como si acabara de salir del horno, y cuando lo toqué, la tinta me corrió por los dedos, caliente, viscosa, como si el cuaderno estuviese vivo y me midiese la temperatura. Lo puse sobre la mesa. La goma elástica se rompió con un clac que sonó a hueso quebrado. Las páginas se abrieron solas, como si el viento de dentro tuviese prisa por contarme algo. Y ahí estaba, la página 18, que ayer estaba en blanco. Ahora era un lago negro. No había letras, no había dibujos. Era una mancha uniforme que ocupaba todo el papel, pero el centro palpitaba. Cada vez que mi corazón daba un golpe, la mancha se hundía un poco más, como si el papel respirase al compás de mi ritmo. Me agarré al filo de la mesa porque las rodillas se me fueron. Intenté cerrar el cuaderno, pero la tapa se resistió, como si las páginas estuviesen cosidas con hilo de tripa. Entonces la mancha empezó a sangrar. No goteaba, se filtraba. La tinta se coló por el borde del papel y empezó a caer sobre la mesa en hilos finos que se enroscaban formando letras antes de tocar la madera. Leí, despierta del todo. Corrí al baño, abrí el grifo y metí la página bajo el chorro. El agua salió negra, como si la cañería hubiese estado bebiendo de la misma fuente. Froté con las dos manos. La tinta no se iba, se extendía, se metía bajo mis uñas, se colaba por las líneas de mis dedos como si quisiera reescribir mis huellas. Levanté la vista al espejo y vi que mis ojos tenían un anillo negro alrededor de la iris, como si alguien hubiese pasado un rotulador mientras dormía. Volví a la cocina. La mancha de la nevera ya no era una gota, era un embudo que giraba lento y del centro asomaba la punta de un lápiz. No era mío, era de madera clara, afilada con una precisión quirúrgica, y escribía sola, flotando, sin manos. El lápiz trazó una línea vertical sobre el aire, y donde pasaba quedaba una cicatriz que olía a papel quemado. Cuando terminó, la línea se abrió como una cremallera, y del interior salió una hoja del cuaderno, pero más grande, más vieja, con el borde mordido. Cayó sobre la mesa y se desplegó sola. Era una lista, no de sueños, de recetas ni de quehaceres. Era una lista de horas. 0.13,
0127 02 44. 35 entradas, todas tachadas con tinta que aún goteaba. Al lado de cada hora había una palabra: entrega. La última línea no estaba tachada. 0347. Recolección. Miré el reloj del horno. 0346. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí que la marca de mi pecho se abrió. El lápiz giró sobre sí mismo y apuntó a mi esternón. Entendí que la recolección era yo, que el cuaderno no solo anotaba mis sueños, me estaba facturando. Tomé el cuchillo de pan, el único que quedaba limpio, y lo apoyé sobre la página. La hoja tembló, como si sintiese el filo. Pensé en arrancarla, en quemarla, en tirarla por la ventana, pero la tinta empezó a subir por el mango del cuchillo, negra, rápida, como una anguila que se mete en un tubo. En segundos tuve la mano cubierta y la piel se me volvió papel, translúcida, con líneas de cuadrícula azul debajo de la epidermis. Grité. No salió voz. Salió una palabra escrita que flotó delante de mi cara. Silencio. La letra era la del doctor Mera. Lo reconocí por la forma de la M, con esa cresta que parece dos montañas colapsadas. La palabra se me metió en la boca y se me clavó en la garganta como una pastilla que no se disuelve. Corrí al comedor, agarré el cuaderno con la mano ya convertida en página y lo abrí por la última hoja en blanco que quedaba. Con la yema, que ya no era yema, era punta de pluma. Escribí con la tinta que me salía por las venas. No doy consentimiento para ser recogido. La frase tembló, pero se quedó. La mancha del techo paró de crecer. El lápiz cayó al suelo y se rompió en dos, y del interior salió un grito que sonó exactamente como mi voz cuando tenía 8 años, y me encerraron en el armario de la escuela por perder un libro. Durante 10 segundos no pasó nada. Solo el zumbido de la nevera y mi aliento, que ahora salía blanco, como si el aire de la casa se hubiese vuelto invierno. Luego el cuaderno se cerró solo. La goma elástica, que yo había tirado a la basura, apareció nueva, tensa, y se estiró sola alrededor de la tapa con un clic que sonó a candado. Me quedé allí, de pie, con la mano convertida en papel que poco a poco volvía a carne, pero las líneas de cuadrícula se me quedaron debajo de la piel, como tatuajes de regla. La marca del pecho dejó de latir, pero no desapareció. Ahora decía, pendiente de recolección, condicionado a firma. Fui al baño, me metí en la ducha con la ropa puesta. El agua salió transparente al principio, luego negra, luego roja, luego transparente otra vez. Cuando salí, el cuaderno estaba donde lo había dejado, pero la mesa tenía un círculo seco, perfecto, como si alguien hubiese usado un compás para dibujar el límite entre mi vida y lo que viene después. Me senté frente a él, no lo toqué, solo lo miré y le dije en voz alta, «Todavía no». La tinta no respondió. El reloj marcó 04.00 y el círculo se cerró con un clic, que esta vez no sonó a hueso, sonó a libro que se devuelve a la estantería. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo la página 18 palpitando en la oscuridad, esperando que la hora exacta vuelva a llegar. Y sé que, tarde o temprano, el cuaderno cobrará lo que le debo. Porque anoche no solo sangró tinta, firmé con mi pulso cada segundo que estuve despierto. Y la deuda ya no está en el papel, está en mi pecho, debajo de la piel, escrita con la letra que aprendió a latir cuando yo creía que solo estaba soñando. El vapor del desayuno me quemó la lengua, pero no sentí dolor. Estaba mirando la grabadora. La vi antes que el café, antes que el sol, antes que mi propia respiración. Estaba ahí, encima del microondas, entre la caja de té verde y el tarro de azúcar moreno, como si llevara años esperándome. Una Sony plateada, de esas que graban en casete y que mi abuela usaba para mis tareas de primaria.
La luz roja de REC latía despacio, igual que la marca en mi pecho. Me tembló la taza. Pensé, no puede ser real. Pero el olor a cinta magnetizada me golpeó con nostalgia y me recordó que el miedo también tiene olor a plástico viejo. Me acerqué con la boca seca. El botón play parecía sonreír. Apreté. La cinta crujió, se enrolló, y entonces escuché mi propia voz, pero no la de ahora, la de hace meses, cuando aún creía que los sueños eran míos. Estaba dormida, respirando como un fuelle roto, y murmuraba: acepto que el doctor Navarro utilice mi voz, mi pulso y mi firma mientras duerma. Acepto que mis sueños sean utilizados para corregir fallos de memoria colectiva. Acepto que mi nombre pueda ser reemplazado por uno más eficiente. Cada frase terminaba con un clic metálico, como si alguien pulsara un contador de más o menos parque de atracciones. El tiempo se me dobló. Estaba escuchando mi propio secuestro en tiempo real. Corrí al baño, vomité bilis y algo negro que olía a tinta fresca. Me miré al espejo. La marca en el pecho palpitaba al ritmo de la voz de la cinta. Me agarré la camiseta, la desgarré, y ahí estaba. La letra M ya no era solo una letra. Era un código de barras azul que se extendía hasta la axila. Me temblaban las manos tanto que se me cayó la grabadora al lavabo. Siguió sonando. La voz dormida seguía firmando contratos. Acepto que mi latido se sincronice con la base de datos de la clínica. Acepto que mi muerte sea registrada como un cierre de sesión. Cada acepto sonaba más fuerte, como si mi cráneo fuera la caja de resonancia. La sacudí, la golpeé contra el espejo, pero la cinta no se rompió. Solo se enrolló más rápido. Entonces apareció la segunda pista. Al final de la cinta, después de un silencio que olía a hospital, escuché la voz de Navarro. No la de terapeuta, la de técnico. Decía: paciente 0437B, fase de prueba completada. El hardware responde, paso a producción. Y luego, con una calma que me heló la médula: gracias por tu colaboración, Lucas. Tu pulso ya no te pertenece. El clic final fue tan fuerte que se me rompió una lágrima. No de tristeza, de ruptura. Supe que ya no era yo quien dormía. Era alguien más quien soñaba dentro de mí. Me puse la chaqueta como quien se pone una camisa de fuerza. Metí la grabadora dentro de una bolsa de congelar, la metí en la mochila y salí corriendo. En el rellano, el vecino de enfrente, el que nunca hablaba, me miró con ojos de papel. Me agarró del brazo y susurró: tú también escuchas la radio, ¿verdad? Le aparté de un empujón. El ascensor tardó siglos. Cada piso que bajaba sonaba como una cinta que se rebobina. Llegué a la calle. El sol me dio en la cara y me supo a luz de quirófano. Corrí hasta la oficina de Navarro. Estaba cerrada, pero la puerta del sótano, esa que siempre dice personal autorizado, estaba entornada. Entré. Olor a ozono y a papel recién impreso. Las paredes estaban cubiertas de cintas, cientos, miles. Cada una tenía una etiqueta: 0437A, 0437C, 04037Z. Encontré la mía, 0437B. Colgaba como un trofeo. La agarré. Pesaba lo mismo que mi corazón. La luz roja seguía parpadeando, grabando. La conecté a un reproductor viejo que había sobre una mesa. Apreté play. Y entonces escuché la verdadera escalada. Mi voz dormida no solo firmaba, daba órdenes a otras voces. Activar paciente 0432C, hacerle soñar que se ahoga, registrar latido. Y luego, borrar recuerdo de Lucas sobre Lucía, reemplazar por imagen de alarma de incendios. Cada comando terminaba con mi nombre, como si fuera el firmante de un genocidio silencioso. Me agaché, abrí un cajón. Había más cintas, pero también fotos. Miles de fotos. Yo durmiendo. Yo escribiendo en el 100% cuaderno. Yo en la azotea, de rodillas,
con la plum saliéndome del pecho. En cada foto la marca azul era más grande, más precisa, más logotipo. Llegué a la última. Era de este mismo momento. Yo en el sótano con la boca abierta, la grabadora en la mano. La foto estaba tomada desde detrás mío. Giré. No había nadie. Pero la cámara seguía parpadeando, como si el tiempo fuera un bucle que ya había sido editado. En la esquina había una impresora industrial. Salían hojas con mi letra, pero no mis pensamientos. Manual de usuario 0437B. Capítulo 8. Escalada final. El paciente descubre que su voz es un ejército. Cada hoja tenía mi firma al pie, firmada mientras dormía, firmada sin que yo supiera, firmada con mi sangre, que ahora veía que goteaba por mi camisa y caía en un cubo de óxido bajo la mesa. El cubo tenía una etiqueta: reserva de tinta para próximos contratos. Me agarré la cabeza, quise gritar, pero la garganta solo emitió un clic seco. La grabadora de la mochila seguía sonando. La saqué, la apreté contra el pecho. La voz dormida ahora decía: última orden, activar autodestrucción de recuerdos, confirmar con latido. Y entonces sentí que mi corazón se detenía un segundo, luego otro y otro. Cada pausa era un clic. Cada clic era una página arrancada de mí. La M en mi pecho se volvió un signo de interrogación. Caí de rodillas. La grabadora cayó al suelo. La cinta se soltó, se enrolló alrededor de mi muñeca como una esposa de papel. Y entonces supe. No había encontrado la grabadora. La grabadora me había encontrado a mí. Y me estaba arrestando. La última frase que escuché fue: gracias por tu colaboración, Lucas. Tu muerte será registrada como un cierre de sesión. El clic final sonó como una cerradura. Y el silencio que vino después era mi nombre, borrado de la lista. La marca en mi pecho ya no duele, pero late cuando alguien cerca habla de sueños raros. Ayer vi a mi vecino con un cuaderno idéntico bajo el brazo. No lo miró a los ojos cuando le pregunté si también anotaba por las mañanas. Se apretó la camisa, como yo hacía antes, y dijo: es solo terapia. Yo ya no duermo, pero tú todavía puedes. Si despiertas con tinta en la yema del dedo, corre. Si tu cuaderno huele a metal, quémalo. Y si escuchas tu nombre en el pasillo, no contestes. Cuenta tu historia antes de que te cuenten por ti.